Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador admitió a trámite un recurso subjetivo electoral que busca impedir la participación del binomio de la Alianza Unión por la Esperanza, integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, en las elecciones de 2021. El recurso fue presentado por el representante del movimiento político Ahora, Michel Aulestia. De acuerdo con Aulestia, el Consejo Nacional Electoral hizo una errónea interpretación de la norma al permitir que Rabascal reemplace al exmandatario Rafael Correa. Agregó que el organismo no podrá continuar con el proceso de calificación del binomio de UNES hasta que el Tribunal Contencioso no resuelva el recurso. Para hablar del tema, hemos invitado a Carol Proner, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia y de la Asociación Brasilera de Juristas por la Democracia. Bienvenida. De la mañana con 10 minutos. Saludamos entonces a Carol Proner, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia y también de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla Licenia Espinel. Estábamos mencionando hace unos minutos el uso de la justicia para proscribir o para perseguir en algunos casos y para otros para proscribir electoralmente a los participantes de las elecciones, a los activistas políticos, a los líderes políticos. En Ecuador hay un caso sin duda que evidencia esta persecución judicial para proscribir electoralmente a los aspirantes políticos, en este caso al expresidente Rafael Correa, a quien no se le dejó participar porque se apresuraron los temas judiciales, se calcularon los tiempos incluso para evitar su participación electoral. Esto evidencia una corriente que se ha generado a nivel regional. Carol, buenos días. Buenos días, Licenia, Alexis. Es un gusto hablar desde Brasil, donde estoy, pero también seguimos desde CLAJUD, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, donde tenemos un grupo de juristas de 11 países de Iberoamérica y que estamos siguiendo de cerca el caso de Ecuador como un caso único, ¿no? En el sentido del uso hasta cierto punto del derecho para fines políticos, incluso fines de bloqueo político. Eso es el caso de Ecuador nos llama mucho la atención cuando comparamos a otros casos parecidos en que se mezclan justicia penal, derecho y justicias y reglas electorales, y vemos que va mucho más allá de lo que ha ido en otros países, como es el caso de Brasil. Bueno, Brasil también ha sido grave, pero el caso de Ecuador llama la atención en términos técnico-jurídicos por la forma de construir bloqueo político a partir de reglas del derecho, ¿no? Entonces, desde luego hemos firmado una carta donde estamos muy atentos a la decisión, al llamamiento al Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, que es, digamos, el momento actual que estamos viviendo. Es bastante difícil desde otro país seguir todo lo que pasa dentro de una justicia, de la justicia electoral de un Estado, que normalmente son muchas reglas específicas y diferentes entre si seguimos por el derecho comparado, pero percibimos que ahora estamos en una fase que es la fase del llamamiento al Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, que en nuestro modo de ver debería actuar en el marco que establece la ley ecuatoriana, los instrumentos internacionales que garantizan los derechos de sufragio, ¿no? De elegir quién, ¿no? De una forma diversa, sin ningún tipo de discriminación a cualquier candidato, ¿no? Y el binomio final, que hemos visto que después del bloqueo de Rafael Correa por los procesos que sufren la justicia penal, la justicia por crímenes, acusación de crímenes de corrupción, etcétera, le impidieron de seguir adelante. Entonces, estamos mirando para ver qué pasa en Ecuador, que es para nosotros un modelo bastante impresionante en términos de guerra jurídica, de lawfare, ¿no? Estamos con Carol Proner, quien es abogada brasileña y quien forma parte del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, CLAJUD, suscrito o adscrito más bien al Grupo de Puebla. Carol, la situación que ocurre hoy en Ecuador tiene que analizarse y evaluarse en su integralidad con lo que sucede
y con lo que ha venido ocurriendo en otros países de la región. Bien lo mencionaba usted en su introducción, refiriéndose al caso específico de Brasil, en donde, digamos, contra todo, el Estado trató de bloquear la participación política de Lula, quien, digamos, si se daba lugar a la inscripción de su candidatura, probablemente Bolsonaro no hubiera tenido opciones de ganar. Estamos viendo que lo mismo sucedió en la Argentina, que lo mismo están haciendo en Bolivia con el MAS para tratar de evitar la participación del movimiento al socialismo que representa el grupo político que aglutina a los simpatizantes de Evo Morales, y lo mismo está sucediendo acá. Es decir, esta es una estrategia regional, es un nuevo momento que estamos viviendo en la región y vemos con muchísima pena que se está utilizando los aparatos estatales y judiciales precisamente para bloquear el normal desarrollo y desenvolvimiento de estados democráticos. ¿Cómo la ciudadanía tiene que enfrentar esta condición y esta realidad? Sí, no hay, Alex, no hay ninguna duda de que hay una estrategia regional por detrás de estos procesos, incluso con cada vez más datos que comprueban la comunicación entre miembros de sectores del Poder Judicial, del sistema de justicia más bien, porque también tenemos fiscalía, tenemos jueces específicos. En el caso de Brasil, eso se quedó completamente transparente a partir de las denuncias de The Intercept, que fue el site que un sitio de internet que finalmente reveló informaciones que fueron denunciadas del aparato del sistema de justicia en Brasil y también de otros sectores del Estado, por supuesto, ¿no? Sectores de la política, etcétera, de las élites nacionales en acuerdos internacionales y también sectores, digamos, agencias internacionales, sobre todo de Estados Unidos, dentro del país. Entonces no es una teoría de la conspiración, es la más evidente conspiración que hemos tenido en nuestro país, y eso se quedó bastante claro, ¿no? Quizás en otros estados, en otros países, esto no esté tan delineado, pero eso más bien en poco tiempo histórico, si pensamos en años, eso se va a revelar, porque las acusaciones en términos de justicia penal son bastante frágiles, basadas en pruebas bastante, digamos, sencillas o débiles, que no justificarían la proscripción de un personaje político. Y acá no quiero subrayar que sea Rafael Correa, que ha sido presidente, sino que más bien es una cultura punitivista que no respeta la presunción de inocencia, y la persona pública que más bien definió los contornos exactos de esta cultura de judicialización de la política de una forma agresiva, ¿no? De una forma geopolítica, ha sido el Papa Francisco, que por su forma de definición ha explicado que el lawfare, ¿no? La guerra jurídica, imputando acusaciones falsas contra dirigentes políticos, en conjunto con medios de comunicaciones y órganos judiciales colonizados. Pero la definición del Papa Francisco ha ido más allá y ha mezclado también con los poderes, digamos, macroeconómicos de un capitalismo sin límites, etc. Entonces, también ha conectado el sistema de un autoritarismo judicial a un sistema financiero también autoritario que depende y que se retroalimentan con poderes judiciales bastante autoritarios, ¿no? Que se hacen de una forma emprestando la legitimidad, ¿no? De la toga, digamos, de todo lo que significa una metodología judicial que conquista la legitimidad popular, ¿no? En sustitución, digamos, a otros momentos en que el poder ejecutivo ha sido el centro del autoritarismo, sectores, ¿no? Porque hay muchos jueces y juezas que cumplen la ley y que, por supuesto, cumplen la Constitución, pero sectores estratégicos del sistema de justicia que actúan en forma de bloquear candidaturas. En este caso de Ecuador, quiero subrayar también que desde Clajud lo estudiamos como un caso único en que el lawfare, la guerra jurídica híbrida con otros elementos, ha generado acusaciones de rebelión armada, que fue el caso de rebelión entre algunos líderes políticos, y también el caso del bloqueo electoral, todo mezclado como si fuera, ¿no? Una gran fuerza política del mal que tiene que ser combatida por todos los medios dentro del país. Es bastante impresionante, ¿no? Claro, en el caso de Ecuador, de los demás que se han producido en la misma Bolivia, en el Brasil, ¿qué le diferencia? Sí. ¿Por qué es más grave? ¿Por qué les preocupa más?
En términos metodológicos, si es posible encontrar criterios de estudio académicos judiciales en estos casos, el caso de Ecuador va más allá porque se va muy lejos, ya está muy lejos de una legalidad o de una regularidad para no llegar al punto de juzgar, ¿no?, el sistema de otro país, de una regularidad democrático-constitucional. Se fue muy lejos, ¿no? Incluso ahora mismo, en términos de... Yo no he leído esta última decisión, pero que la apelación es bastante frágil, es bastante débil. Ningún jurista debería avalar, ¿no? Y este bloqueo generaría incluso un caos bastante grande, es lo que he leído, es lo que estoy escuchando también de especialistas jurídicos dentro de Ecuador, y bastante preocupante en ese sentido. Entonces, por haber ido mucho más allá, el caso de Brasil, por ejemplo, para comparar, mal comparando, porque son situaciones diversas, y por ser digamos, una ofensiva híbrida, mezclan también con elementos de conveniencia en cada estado, ¿no? Pero en cada país. El caso de Brasil se fue mucho más allá porque además de bloquear electoralmente a Lula, al principal candidato a las elecciones de 2018, se ha dado paso a la extrema derecha por una unidad, una unión entre el juez que condenó Lula y que después se transformó el ministro de Estado de la Justicia, y sus primeros actos, cuando uno puede mirar la carrera del presidente, del Moro, ha sido justamente dar paso a los acuerdos de combate a corrupción, extraterritoriales con Estados Unidos y todo eso, ¿no? Entonces se ve claramente que él no disfrazaba eso. Y además después sigue Lula. Lula está físicamente libre, pero en su contra están varias demandas que le impiden ser candidato, sus derechos políticos siguen suspensos, y además él tiene sus patrimonios retenidos por la justicia. Entonces está en una situación de no libertad, ¿no? Ahora, Carol, yo encuentro más bien similitudes. Quizás en el fondo, ¿no? En el fondo, porque todos los procesos son medio ridículos. A ver, si yo me remonto al tema de Lula, ¿no? El famoso departamento que le entregó Petrobras a Lula y demás. Voy a Brasil y me encuentro con los famosos cuadernillos, ¿no? Que involucraban a la familia de Cristina Fernández de Kirchner y la supuesta entrega de dineros. Vengo al Ecuador y me encuentro en el caso de Correa específicamente también con un diario que fue escrito en tiempo presente, pero sobre actos del pasado, ¿no? Una señora que se acordaba las cifras con decimales, ¿no? De los montos que recaudaban para los supuestos sobornos. En el mismo Ecuador, usted ha citado el caso Rebelión, que involucra a la prefecta de Pichincha, que es una autoridad elegida por votación popular y que nada tuvo que ver con los procesos de movilización de hace un año, en octubre. Me voy a Bolivia y veo que a Evo, después de sacarlo del poder, le han tratado incluso de endosar delitos de carácter sexual. Es decir, hay todo un montaje, ¿no? Hay todo un montaje y unas narrativas que también se van reproduciendo con ayuda de los medios de comunicación, que son instrumentos súper poderosos que ayudan a imponer precisamente en el imaginario de la gente estos cuentos. De ahí, yo quiero preguntarle y remontarme nuevamente a lo que conversábamos antes, el tema de la estrategia regional. ¿Dónde se origina esa estrategia regional? ¿En dónde tiene la génesis esta estrategia regional? ¿Y dónde nace además este sistema de lawfare? Sí, yo intentaba explicar que hay diferencias en términos específicos, ¿no? Del modus operandi en cada país, pero claro, hay total similitudes y además se utilizan acusaciones y ahí está digamos, el link común entre todos estos procesos que ahora también se identifica en Chile, contra fuerzas progresistas en Chile, y que es el combate a corrupción sistémica transnacional. Es toda una expresión completa que tiene que ser llevada en consideración. Corrupción que todas las personas mínimamente democráticas son a favor del combate a corrupción, incluso los corruptos son a favor en términos de imagen, ¿no? A favor de un combate a corrupción. Entonces, es un elemento que une
a la opinión pública, además sistémica, considerando su capacidad de no saber bien dónde está. Entonces eso permitiría, no debería ser así, pero permitiría accionar mecanismos judiciales más potentes y menos, digamos, menos garantistas, más amplios y por tanto más agresivos y más punitivistas, y transnacional para abrir el flanco de los acuerdos de combate a corrupción que llevan empresas, como es el caso de Brasil, Odebrecht, ¿no? Las grandes empresas brasileñas, Petrobras, las estatales, a la jurisdicción de Estados Unidos por esta vulnerabilidad de los contratos de combate a corrupción facilitados, en caso de Brasil, por las ilegalidades cometidas por agentes del sistema de justicia. No sabemos, no es posible saber cuánto de corrupción funcional, de otras cosas están por dentro de estas tramas de traición a la patria, traición nacional, traición al patrimonio nacional, etc. En Brasil ahora estamos en eso, ¿no? Estamos descubriendo quiénes son los actores específicos del sistema de justicia que han actuado de forma ilegal y bastante criminosa contra los intereses nacionales. Pero en Odebrecht se ve que contra Rafael Correa, el caso de los sobornos, Odebrecht, o sea, se mezclan empresas, se mezcla el argumento de corrupción sistémica transnacional y es una herramienta bastante potente porque desestabilizan los políticos, de una forma general todos se maltrata la política, ¿no? Digamos, se critica la política, los políticos, y se pone todo en el mismo plan, incluso porque puede haber tenido corrupción en un lugar, en otro, o sea, justamente la relación público-privado permite que hayan actos de corrupción, pero se justifica entonces la persecución a la política, a los políticos de forma generalizada, sin excepciones y sin preservar la presunción de inocencia. Eso es eso es la estrategia regional, ¿no? Esa es la gran estrategia. Ya el combate a corrupción ya ha sido utilizado contra izquierdas y progresismo muchas otras veces, pero ahora la herramienta es sistémica, transnacional, conectada a intereses estratégicos de las grandes empresas y a eso que pocos países están atentos, que son los acuerdos de cooperación multilateral o bilateral con Estados Unidos en temas de combate a corrupción, que eso significa controlar el espacio aéreo, controlar el sistema bancario, controlar el sistema financiero, porque ellos como Estados Unidos, tienen la capacidad de enredar las informaciones personales e incluso accionar, digamos, el sistema del Interpol y otros internacionalmente, ¿no? Ahora, Carol, en el fondo, estamos próximos a vivir en el Ecuador. Digamos... No estoy escuchando a Alex, no sé si... ¿Ahí me escuchas? ¿Aló? ¿Habla? No. ¿No me escuchan? Yo te escucho, no sé, Carol, parece que no nos escucha. Carol, ¿nos escucha? Hola, Carol, ¿me escucha o no? No escucho ahora. No. No nos escucha a ninguno de los dos, o solo a mí. Yo te escucho a ti, Alex. ¿Sí? Ahora sí, perdona. Ahí está. Ya, ok. Carol, yo lo que preguntaba, lo que quería más bien saber es y su opinión y valoración sobre el momento actual, tanto por lo que ha sucedido en Bolivia, donde hemos visto que a través de mecanismos como en los años 70, ¿no? con la ayuda de la fuerza pública, de los militares, se llevó a la señora Añez al poder y ha sido una dictadura sangrienta, una dictadura con tintes incluso hasta fascistas, con muchos muertos que no fueron provocados únicamente por la pandemia, sino por la represión policial y militar. En Ecuador estamos o deberíamos trabajar para evitar un escenario similar, es decir, que la misma pandemia se convierta en un argumento para poder postergar las elecciones que deberían cumplirse en febrero, que además se ven amenazadas por la falta de recursos económicos. Hay que recordar que el Ministerio de Finanzas, liderado por Richard Martínez, no ha hecho las transferencias necesarias como para poder garantizar el normal desarrollo de las elecciones. Tanto es así que actualmente el sistema electoral no cuenta con la tecnología necesaria para hacer frente a lo que se nos viene en febrero. De ahí mi pregunta, Carol, y quisiera una valoración sobre esto. ¿La democracia en Ecuador, como ha pasado en Bolivia, a esta hora se ve amenazada? Nosotros tenemos una institucionalidad muy frágil,
y a esta hora los ecuatorianos estamos mucho más pendientes y preocupados por lo que pueda suceder con el proceso electoral que deberíamos vivir en febrero del próximo año. ¿Qué pasa con la democracia en el Ecuador o qué debería pasar con la democracia en el Ecuador? Porque aparentemente el interés es ponernos una papeleta a la carta, ¿no? Con los candidatos que quiere el oficialismo y el gobierno promover. Sí, me preocupa cuando se pasa del intento de justificar mínimamente alguna legalidad, como es el caso de los tribunales electorales, intentando proscribir, bloquear políticamente, pero permitiendo ciertas cosas. Entonces, este juego de legitimidad, hasta cierto punto, respecta mal, ¿no? De una forma mal aplicada las reglas democráticas, pero me preocupa cuando los mandatos ya no son respetados. Entonces, en caso de Brasil hemos tenido un impeachment sin crimen de responsabilidad, involucrando sistemas judiciales, con medias, con élites nacionales, empresarios, el sistema financiero y actores internacionales que todavía no tenemos claro quién han sido. En caso de Bolivia hemos tenido involucrado la OEA, y también grupos fascistas que han ido a las casas de los políticos, y hay gente detenida todavía en embajadas y han detenidos en cárceles hasta hoy en Bolivia, de lo que pasó el año pasado, el mes de octubre del año pasado, con la intervención efectivamente de la OEA, ¿no? Ahora estamos viendo también una agresividad doble en Bolivia, que es, por un lado, el proceso electoral, por otro lado, ya amenazas de quiebra de la regularidad electoral, de nuevo golpe, y otras visitas de actores que ocupan el poder en Bolivia a Estados Unidos. Y miremos también el caso de Argentina actualmente, ¿no? Los intentos de ir a casa del presidente de la República, de amenazarlo personalmente, amenazar su familia. O sea, vivimos efectivamente una amenaza a lo que considerábamos algo superado, que eran los derechos civiles, políticos, los mandatos, el sufragio, los procesos electorales, y efectivamente un mandato constituido, como es el caso del presidente de las elecciones en Argentina, que han sido, digamos, regulares dentro de un proceso democrático y constitucional, mismo con una oposición de nuevo tipo, ¿no? Esa oposición que no respeta ninguna regla, que quiere hacer justicia por sus propias manos, ¿no? Entonces hay elementos de una agresividad que se ve también en el caso de Ecuador, en las calles cuando el pueblo ha ido con todo el derecho a manifestarse contra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después lo que pasó. O sea, estamos amenazados en todos nuestros sistemas con aquellos instrumentos y garantías que pensábamos que habíamos conquistado de una forma estable, ¿no? Elecciones y mandatos, ¿no? Respeto a las elecciones, respeto al mandato. El caso de Dilma en Brasil, el día siguiente que ella fue apartada del poder y aún estando en proceso de juzgamiento, el caso del impeachment, al día siguiente el vicepresidente cambió los principales paradigmas del proyecto de gobierno de Dilma, o sea, traicionó el voto popular, el sufragio que ha elegido a Dilma, traicionó el proyecto de gobierno, traicionó el proyecto de país, o sea, esto es lo más grave. Ya las elecciones se quedan bastante amenazadas como instrumento de estabilidad democrática y exigen del pueblo otras formas para reivindicar sus derechos, ¿no? Y son formas más de confrontación con la respuesta, que es la respuesta de la represión. Entonces serán tiempos más turbulentos, por supuesto, ¿no? En el futuro. ¿Y cuáles son las consecuencias, Carol, a su criterio, para los ciudadanos? Esta estrategia regional, esta proscripción, esta lawfare, qué consecuencias las enfrentarán los ciudadanos? Yo pensando en estrategias, digamos, optimistas y positivas, eso no significa que no sea necesario muchas luchas sociales y populares, es también percibir que poco a poco las izquierdas o el progresismo, las fuerzas políticas más conectadas a los derechos de las personas, han dado paso a unas élites institucionales que han hecho pacto hasta cierto punto, pero no hacen más, no van más allá.
Entonces están conteniendo un nivel de concentración de poder y de riqueza en sus manos, o bien la ciudadanía y las fuerzas populares se dan cuenta que han construido élites y han alimentado estas élites, no han movido esas élites, o bien eso no tendrá fin, porque el sistema judicial ha sido una forma, es y está demostrando ser también en Ecuador, una forma de contener el poder político, económico, ¿no?, en manos de las élites que están en conexión con intereses no nacionales, no intereses soberanos, sino intereses más allá de los intereses del pueblo. Entonces, esa desconexión completa y que incluye ahora el Poder Judicial de una forma bastante transparente es una gran sorpresa que, por un lado, genera una sensación de traición, ¿no? O mismo cuando uno va a Francia y habla de este tema, al principio los franceses dicen, no, la república, la división de los poderes, el poder judicial no puede hacer una cosa como esa. Entonces uno mira y dice, pero sí se puede, las élites también, las élites económicas, en sentido de clase social y económico también está, ¿no?, traspasando las élites judiciales, que están completamente apartadas del pueblo, ¿no? Totalmente. De hecho, aquí en Ecuador, Carol, no sé si ha tenido la oportunidad de revisar declaraciones de funcionarios, de altísimos funcionarios de este gobierno. Tuvimos un ministro de Finanzas que, claro, poco entiende de derecho o de temas judiciales, pero tuvimos un ministro de Finanzas que en mitad de la pandemia dijo que la realidad ha superado a la legalidad. Y es hoy un aspirante a ir a ocupar un cargo altísimo de directorio en un multilateral en el BID, a pesar de que existe una prohibición constitucional, ¿no?, pasándose por encima lo que dice la ley y la Constitución. Esa es la realidad, lamentablemente, que vivimos en países como el Ecuador y en otros de la región. Te agradecemos muchísimo, Carol Proner, abogada brasileña, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, con quien hemos tenido el gusto de conversar esta mañana. Sabemos que hoy en horas de la noche va a estar compartiendo con otros abogados y especialistas de materia jurídica de un conversatorio que se va a pasar en redes sociales. Creo que es a las 18 horas, así que también cordialmente invitados para que puedan escuchar a nuestra invitada de hoy, Carol Proner. Muy amable, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes. Un abrazo. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.